Hola chicas, bienvenidas a un capítulo más de Diálogos Íntimos, el podcast donde Carla Santangelo, mi compi que está aquí, y yo, Marina Hernández, hablamos todos los meses sobre temas que tienen que ver con la literatura y con la escritura de las mujeres. Hola Carly, ¿cómo estás? Hola Mari, hola chicas, un gusto como siempre, muy feliz por el episodio que nos toca grabar, que me entusiasma un montón y siempre es un placer hacer el podcast, así que contenta. Estamos súper emocionadas con este tema. Creo que a vosotros también os va a gustar un montón porque hoy vamos a hablar sobre brujas en este capítulo que hemos llamado Conjuro y Silencio, ¿no? Porque, bueno, muchas veces el silenciamiento de las mujeres pues también ha llevado, ¿no?, a que veamos muchas brujas por ahí donde no las había, en mujeres que sencillamente sabían curar o que tenían ciertos poderes, que no tenían que ver necesariamente con la magia. Bueno, vamos a ir entrando poco a poco, no me quiero adelantar, pero sí les queríamos como decir que estamos muy emocionadas, que tenemos un montón de textos y que nos encantaría, cuéntenos después por el refugio, cuéntenos en redes sociales si les interesa el tema, porque tenemos como ganas de hacer algo un poquito más amplio, como que se convierta en una de estas líneas de investigación que iniciamos y leer juntas quizá y entrar un poco más profundo en el tema. Pero bueno, hablemos un poquito, ¿no, Car, de quizá como un pequeño contexto histórico, ¿no?, de dónde estamos situadas para que estemos a la misma. Claro que sí, como decía Mari, es un tema que nos encanta, que además es amplísimo, entonces es totalmente inabarcable en este ratito, por eso, como ustedes saben, nosotras siempre le prestamos una especial atención a lo literario dentro de lo social, de lo histórico, de lo político, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es recomendarles un episodio, no sabemos si lo han escuchado, pero si no es así, es muy recomendable el podcast de forma semanal, que eso está hecho por Isabel Calderón y por Lucía Ligmaer, y ellas tienen un episodio que se llama Brujas, justamente, donde hacen como un repaso histórico y más teórico alrededor, ¿no?, de todo este tema. Entonces, si ustedes están interesadas particularmente en el tema y quieren ir a ese podcast a conocer un poquito más y a profundizar como toda esa parte más histórica, creo que puede ser como muy lindo tener las dos visiones, ¿no? Porque nosotros vamos a centrarnos más en meternos dentro de los textos y tratar de entender qué hace el lenguaje con todo eso, etcétera, que es un poco nuestro campo, ¿no? Pero bueno, para situarnos un poquito, estamos, sobre todo vamos a hablar, ¿no?, de cómo, digamos, la concepción del cuerpo, de la concepción de la sociedad moderna que empieza en los siglos XVI y XVII, empieza a cambiar todo, ¿no? Empiezan a cambiar el paradigma con respecto a las corporalidades y con respecto a la fuerza de trabajo, etcétera, y como eso va a empezar a construir como subjetividades peligrosas y va a iniciar una caza de brujas totalmente patrocinada por, por el puritanismo, el protestantismo y en muchos casos varias iglesias distintas, diversas, etc. Pero bueno, para hacer un pequeño contexto histórico sobre lo que es la literatura y la brujería, ¿no? Súper rápidamente, la brujería ha estado siempre, ¿no?, como en distintas formas. Eh, en todas las culturas, podemos ir a la egipcia, podemos ir a los primeros textos mesopotámicos, que ya hay menciones, ¿no?, a la magia, al hechizo, etc. Está prohibido en el Antiguo Testamento hacer magia, o sea que ya estaba ahí la cosa mucho antes del siglo XVI, pero luego lo que va pasando es que sí que encontramos esta figura de la hechicera, ¿no?, de la bruja, de la que nos va llevando como nos engaña o nos manipula, a veces de formas como muy brutales como la bruja, a veces no tanto, como la hechicera, como esa Circe, esa Medea, en fin, como las brujas de Macbeth, de Shakespeare, todo lo que ya sabemos en la literatura, la Celestina, etc. Pero de repente yo creo que lo que más nos interpela, no sé Mari, ¿qué dices tú?, son estas brujas de los hermanos Grimm, que luego son llevadas a Disney, ¿no? Esta cosa muy de la bruja del gorro, el gatito negro, la escoba, que eran todas malísimas, viejas por supuesto, solteras, o sea, todo lo que era despreciable, ¿no? Básicamente nos transmitieron esa figura de la bruja. Eso es con lo que nos quedamos nosotras, aparte de que en el imaginario colectivo existan todas estas figuras. Sí, totalmente. De hecho, como que
creo que esto es muy del patriarcado, ¿no? Que las mujeres que son mujeres ancianas, como ya han perdido su poder sexual, tienen derecho a tener otro tipo de poderes, ¿no? Como que hay una vinculación muy extraña siempre entre la belleza y la sensualidad y el poder, que es siempre muy denostado y muy luchado en general el círculo de lo falocéntrico, ¿no? Por no decir los hombres, porque muchas veces también las mujeres lo hemos hecho y lo hemos castigado de mil maneras, ¿no? Pero además es que justo que estabas hablando del patrocinio de la Iglesia Católica, tengo acá un mini textito que les voy a leer que está en un libro muy interesante que se llama Ginecología Natural, de Paula Pérez San Martín, y que habla, o sea, para que vean, ¿eh? Ella dice: siguiendo la historia de nuestra anatomía, encontramos argumentos sorprendentes de Women, Encyclopedia of Myths and Secrets, bla, bla, bla. Se alude al clítoris sin entender su existencia y función. Se lo describe como la marca del diablo. O sea, aquí yo ya me estaba entrando. O sea, no lo hemos avisado antes, chicas, pero se van a cabrear un montón con este capítulo. A mí me entran los hervores del diablo precisamente al leer este tipo de cosas. Y mira cómo lo describen. Era una tetilla de media pulgada de largo que el ayudante del verdugo vio a simple vista, pero estaba escondido, puesto que se encontraba en un lugar muy secreto que era indecoroso mirar. Sin embargo, finalmente, ya que no estaba dispuesto a callar una cosa tan rara, mostró la cosa a varios espectadores y los espectadores no habían visto jamás algo así. O sea, cómo en realidad el cuerpo femenino en sí mismo ha sido brujería, ¿no? En mil millones de sentidos. Y para luchar contra cualquier poder socioeconómico, místico, sexual que pueda tener una mujer, hasta ese punto, ¿no? Se ha tomado el cuerpo de la mujer como la marca del diablo, ¿no? Que eso lo hemos visto mucho en las historias de brujas de, creo que todas las culturas, ¿no? En todas las mitologías incluso. Totalmente. El demonio era el gran interlocutor de las brujas, ¿no? Entonces eran, por supuesto, mujeres pecaminosas. La sexualización de los cuerpos tiene muchísimo que ver con esto, como muy bien dices. De hecho, me hacías pensar en esto de cómo estamos hablando justamente con la caza de brujas, ¿no? Y con todos los casos de Salem y otros casos que hubo en esos, sobre todo entre el 15 y el 17, cómo digamos, sin querer hacer toda una tesis aquí teórica porque no es la intención, pero sí poder pensar esto de, bueno, qué ideas, ¿no? Se estaban como instalando en la sociedad y qué consecuencias tenía todo eso también, ¿no? Para los cuerpos de las mujeres. De hecho, ahora te escuchaba y pensaba, es que además tiene todo un tema hipercolonial, ¿no? De raza, de clase muy fuerte, de condenar a esas mujeres al ostracismo, de expulsarla de sus comunidades, pero además en todo ese choque, digamos, de lo religioso, de lo puritano, de ese capitalismo primitivo que está queriendo arrasar con todo, todas esas mujeres que tenían cierta soberanía sobre sus corporalidades, sobre la medicina, ¿no? Que de eso tú sabes bastante más que yo, etcétera, de repente eran arrasadas, ¿no? Básicamente fueron, bueno, es que fueron literalmente arrasadas porque muchas fueron asesinadas de maneras súper brutales además, ¿no? Bueno, es que se calcula, Silvia Federici lo calcula en su libro, ¿no? Unos 30 millones de asesinatos por juicios de brujería en Europa. O sea, imagínense en el resto del mundo, ¿no? Donde esto siguió sucediendo porque la colonización aquí en Latinoamérica en general también se trajeron todas esas ideas, ¿no? Y además aquí que estaba tan implantado el pensamiento mágico en muchísimos sentidos, pues imagínate cuánta gente se tuvieran que cargar por el camino. Y no solo eso, sino que es que todavía está presente. El otro día leía que en 2017, solo en el primer semestre del año, 500 mujeres, casi 500 mujeres fueron asesinadas en Tanzania, acusadas de brujería. Estamos hablando de hace un par de años, o sea, que está sucediendo a día de hoy, ¿no? Que también qué suerte poder tener esta conversación de forma abierta en Internet, cuando en otros lugares están pues siendo acusadas muchas mujeres por mencionar cosas como las que estamos hablando aquí. Y así el toquecito histórico, ¿no? En 1468 un clérigo alemán que se llama Heinrich Kramer escribe un libro y pues él era como la voz de la iglesia que se llama Maleus Maleficarum y ahí comienza, ¿no? Toda la historia de la caza de brujas, de las mujeres, etcétera, ¿no? La típica idea que tenemos todas en nuestro imaginario de la escoba, ¿no? Y que todas vuelan, como todo eso empieza a nacer, ¿no? En esos momentos. Y, y a mí como que me hacía mucha gracia ver en los relatos escritos por hombres, en cualquier siglo, ni siquiera solamente en la Edad Media, también ahora,
las brujas siempre son hechiceras, malvadas, prostitutas, ¿no? Como que tienen un montón de adjetivos negativos y sin embargo cuando las mujeres escribimos sobre las brujas en realidad como nos estamos reconociendo en muchos sentidos en las cosas más normales, ¿no? Como bueno, por ejemplo mencionabas curar con plantas, ¿no? Yo podría haber sido acusada de brujería, pero 10.000 veces, ¿no? En cualquier otro momento de la historia o en cualquier otro país actualmente. O por ejemplo ser una mujer independiente, ¿no? Decidir no casarse o decidir no tener hijos, ¿no? O incluso quedarse viuda y tener sexo con otras personas fuera del matrimonio, ¿no? O decir que tienes un clítoris mismamente. Como que esas cosas tan normales que en realidad son rasgos de identidad son las que han llevado a un montón de mujeres a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, es que me encantaría como que pudiéramos estudiar esto desde, pues por ejemplo, una perspectiva ecofeminista, ¿no? Que mencionábamos en relación con el cuerpo-territorio, con la naturaleza, como que sería interesantísimo, ¿no? Poder abrirlo más ampliamente. Sí, es que de hecho en nuestras sociedades todavía pasa, todavía se criminalizan o se infantilizan o se denostan ciertas actitudes, ciertos comportamientos, creencias, etcétera, ¿no? Que van en contra de del imperativo de la razón que todavía opera de una manera tan fuerte, ¿no? Y pensaba en esto que decías, que justamente Federici, es inevitable hablar de brujas e irnos a Federici, pero dice esto de cómo en la Edad Moderna, ¿no? Como en el cambio de la Edad Media a la Edad Moderna, que es justamente este estallido de la caza de brujas y tal. Tampoco es que la Edad Media estaban todos muy bien, pero bueno, que había otros problemas. Y dice esto de que se produce una disipación sistemática de las energías vitales que cada uno posee, que me parece como que tiene mucho que ver con esto que tú decías, ¿no? Como esos poderes, ¿no? Innatos, a lo mejor, se empiezan a interpretar como irracionales, ¿no? Y lo irracional empieza a tener un sentido maléfico, perturbador, poco controlable, entonces hay que atajarlo, ¿no? Justamente hay que controlarlo y hay que criminalizarlo, ¿no? Que es otra de las cosas que antes Mari y yo hablábamos, una de las cosas más presentes en la literatura sobre brujas o desde las subjetividades brujísticas, nos encanta inventar palabras, ya lo saben, es justamente esto, la criminalización, ¿no? Ellas son criminales muchas veces. Entonces es muy fuerte porque todavía esto sigue operando y en muchas de las literaturas brujísticas hay toda una crítica detrás, ¿no? Una crítica social muy fuerte, pues a esto que decías tú, a la sexualización de los cuerpos de las mujeres, a los femicidios, a la diferencia de clases, al racismo. La brujería ha sido una manera de conjurar precisamente su propio lugar, ¿no? Y las escrituras de las mujeres han venido a eso, a conjurar el silencio. Por eso le hemos llamado así a este episodio. Sí, tía, total. Es que yo creo que, o sea, si posees un conocimiento no hegemónico, si estás fuera del canon, ya estás transgrediendo cualquier norma que haya sido impuesta, ¿no? Por ese clero falocéntrico, como decía antes. Y entonces necesitas un castigo, ¿no? Para que después no vengan otras personas a seguir tu ejemplo. O sea, que al final es una herramienta de control. La palabra bruja yo creo que ha sido una herramienta de control, punto, como empezando por ahí, ¿no? Y en ese sentido queríamos aquí en esta primera parte del podcast charlar sobre la primera bruja, quizá una de las primeras brujas registradas en la literatura, que fue Tituba, ¿no? Que muchos años más tarde otra autora antillana, Maryse Condé, escribió sobre ella y hizo un ejercicio muy bonito porque se reapropió de su figura. No es una escritura en tercera persona en la que se habla de Tituba como si no se conociera, sino que se toma su voz, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente este tema de la raza y de la clase como de forma muy pues, exuberante, ¿no? Porque, por ejemplo, en los informes de Salem, porque Tituba fue juzgada en Salem, en los primeros juicios, a ella siempre se la llama esclava india, ¿no? Como casi lo indio es todo lo que no es blanco, punto, ¿no? Ahí se acababa. Y en realidad lo que hace Maryse Condé es decir, no, o sea, voy a reivindicar el origen de esta mujer, ¿no? Una mujer de Barbados. Entonces, como habla de ella ya como una esclava negra, como le da un lugar, básicamente, a eso es a lo que voy, ¿no? Y ahora que estábamos hablando del poder sexual, como que yo creo que las características están muy claras en la obra de Yo Tituba, Bruja de Salem, que así se llama, las características por las que fue llamada bruja, ¿no? Porque en primer lugar, Tituba puede hablar con otros mundos, ¿no? Puede hablar con su mamá que había muerto porque la habían violado y de esa violación había nacido ella, etcétera. También puede hablar con una curandera, ¿no? Que está como en otro plano.
también vive libremente su amor carnal, que eso es, vamos, lo peor que le puede pasar a una esclava, que tenga ganas de acostarse con alguien y que encima lo disfrute, ¿no? Como ahí, esa negación todavía la estamos viendo y sigue habiendo un rechazo, ¿no? A las mujeres que puedan disfrutar de su sexualidad abiertamente. Y después hay algo más, y es que Tituba llega a una sociedad hiper mega puritana y encima se va a casa del párroco más satánico del mundo, que fue Samuel Parris, ¿no? Y ella se rechaza recibir el bautismo y rechaza vivir en los valores cristianos, ¿no? Y ahí ya, pues, ¿qué queremos, no? O sea, tenemos todos los ingredientes para hacer una historia de brujas, claramente, ¿no? Y eso fue algo que, pues, que me gustó mucho leer de este libro, ¿no? Además, Maryse Condé, que es tan difícil de leer o de traducir porque hablaba creolés, porque escribía en su lengua, como que me parece un gran libro para entrar en este mundo, ¿no? De las brujas. Sí, totalmente. De hecho, bueno, Maryse Condé, este libro es muy mal, o sea, este libro es como tan palpable que está escrito por ella en el sentido de esta cosa que decías, de que cómo toma la voz de esa manera tan genuina, ¿no? Y se mete así en la historia. Cuando describía esa Tituba pensaba yo, y es que encima, claro, bastarda, ¿no? En aquella época es que lo tenía todo, para ser rechazada socialmente, ¿no? Esclava, es cierto esto que dices de que nunca quedó clara como su origen étnico, ¿no? Entonces viene Maryse Condé y le da ese lugar territorial, ese lugar étnico, etc. Y es muy bonito y justo me hacía pensar a mí en el último libro de Lucía Ligmaer que les acabamos de recomendar el podcast, que dirige con Isabel Calderón, que es Cauterio, que lo ha editado Anagrama, y justamente Lucía Ligmaer en este libro hace una cosa un poco parecida, pero con una figura súper distinta en el sentido de que fue Deborah Moody, que fue considerada la mujer más peligrosa de la historia, ¿no? Esa gran como bruja también, pero que se va, que reniegan, digamos, del imperativo social en Inglaterra y se va a Estados Unidos, que es la primera colona en Estados Unidos, ¿no? En fundar un territorio, o sea, que tampoco era ninguna, o sea, ninguna amiga tranquila, ¿no? Pero como de una mujer blanca poderosa en ese momento, ¿no? A diferencia de Tituba, esclava y tal, y cómo se cuentan estas dos historias de dos brujas en contextos tan distintos, pero a la vez apropiándose de sus voces, apropiándose, lo digo desde el lugar más, como más genuino y más lindo, ¿no? No desde un lugar malo. Y Lucía Ligmaer cuenta esta historia como a dos voces entre una chica en Barcelona y en una sociedad actual, y esta Débora Moody, ¿no? Que la primera imagen que tenemos de ella es que está enterrada. Y después también hablaremos de la relación de brujas y la tierra y el ser enterradas, etcétera, ¿no? Pero me ha parecido como muy potente pensar en esas dos autoras tomando esas dos voces tan distintas y a la vez hiladas por la brujería. No sé, muy lindo. Bueno, es que yo creo que aquí la reapropiación tiene una semántica hiper diferente de lo que sería apropiarse de algo en otro contexto, ¿no? O sea, reapropiarse de la voz de una bruja es darle voz en el presente y para el futuro, ¿no? Yo creo, porque además, claro, tan denostadas que han estado, ¿no? Pensaba, hemos estado y ya, yo me voy metiendo en esta sin querer, pero tan denostadas y tan, sí, siempre vilipendiadas, obligadas a hablar lo que no querían decir, ¿no? Tituba, por ejemplo, en muchísimas ocasiones era presionada para confesar una brujería que no había hecho, ¿no? Solo para intentar salvar su culo cuando en realidad no había nada que salvar porque, pues no, ¿no? O sea, ya está. Entonces, como que el ejercicio en realidad me parece valiente, ¿no? O sea, Maryse Condé en 1986 publicando un libro que hablaba de la primera bruja, o sea, no sé si estábamos en un momento tan abierto como a lo mejor ahora que hemos explorado muchísimo toda esta cara de, no sé, la astrología, la arbolaria, etcétera, está mucho más abierto. Quizá ella sí tuvo como otros reparos, ¿no? A la hora de publicar su libro. Pero yo digo que leamos un poquito, ¿no? Para que vean. Sí, les vamos a dar una muestrita de esta necesaria autora que nos brinda la oportunidad de pensar la necesaria relación entre decolonialidad y brujería, ¿no? O sea, no podemos pensar la brujería si no hablamos de lo anticolonial o de lo decolonial en este caso. Y dice, ella, esto es muy al principio del libro, ella se encuentra con un chico que también es esclavo y que le invita a un baile, ¿no? Esa es la situación. Entonces ella dice, con gran habilidad le sustraje el pañuelo y me las arreglé para arañarle el dedo meñique en el proceso. ¡Ay, pero qué demonios haces, bruja!, exclamó.
Aunque se notaba que estaba bromeando, el comentario me entristeció de todos modos. ¿Qué era una bruja? Me di cuenta de que pronunciada por sus labios la palabra sonaba como un insulto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Acaso mi capacidad para comunicarse con los invisibles, para mantener vivo el lazo con los desaparecidos, para cuidar y curar, no era un don superior de la naturaleza que más bien debería inspirar respeto, admiración y agradecimiento? Por consiguiente, si aceptásemos llamar brujas a quienes poseen dicho don, ¿no deberíamos agasajarlas y rendirles pleitesía en lugar de temerlas? Uf, me has recordado un montón a algunos trocitos de Canto yo y la montaña baila, que hablaremos en la segunda parte del podcast, y que también hablan, ¿no? Desde ese lugar de enunciación de, o sea, ¿qué tanto puede ser brujería si yo sano, si yo hablo con la naturaleza, ¿no? Que es algo que creo que en realidad todos los seres humanos podrían hacer si quisiéramos, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir cerrando la primera parte acá. Pero sí les quiero como invitar a que en el refugio decidamos qué libro vamos a leer juntas este mes, porque vamos a leer un libro de brujas. Les vamos a dejar 3 opciones que hemos seleccionado especialmente para todas ustedes. Y después en el ritual, que será a finales de agosto, ahí sí nos vamos a encontrar, a charlar sobre el libro, a compartir también nuestras escrituras como siempre, a hacer hechizos, conjuros y abracadabras y todo lo que se nos ocurra, como siempre, en el espacio autogestionado y libre en el que podemos hablar. Así que muchas gracias por escuchar hasta acá. Las esperamos en el club. Ahí pueden escuchar todo el podcast completo y además disfrutar de todos los contenidos que llevamos produciendo casi 1 año y medio y estamos muy contentas. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá y también gracias a las que siguen con nosotras. Un abrazo enorme, un placer como siempre.